El objetivo principal del 20 Ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 Ayuntamiento de Tijuana. Una ciudad con orden. De hace exactamente 2 meses no se registra en nuestras bases de datos un secuestro en términos de información o de expediente. Sin embargo, esto no obsta para que en un momento, y que quede claro, que no se genera en alguna manera, y sobre todo en los estados fronterizos, el tema, por ejemplo, relacionado con el secuestro de migrantes, que es un tema también a que habría que revisar y que muchas veces hizo que la estadística se elevara, básicamente porque estábamos hablando de figuras parecidas, pero solamente que se da en estados como es el caso de Sonora o el caso de Chihuahua, y en el sur del país el caso de Chiapas, de tal suerte que tenemos que ir combatiendo estos fenómenos delictivos que se van presentando. Pero en definitiva, el secuestro en sí mismo no tenemos. Sin embargo, repito, pues nada más de manera muy conclusiva, estas nuevas figuras como el secuestro express o el secuestro de migrantes se ha venido dando de una manera distinta, y que claro, lo importante es también cultivar una visión con los ciudadanos de qué hacer, qué es más bien las extorsiones telefónicas. En el caso de las privaciones ilegales, el año pasado tuvimos un, repunte de casos que, aunque por los reportes de la Policía Municipal que intervenía en la privación legal, pues ustedes encontraron que no eran precisamente secuestros en términos tradicionales, por decirlo de alguna forma, pero hubo que ustedes ligaron con casos de narcomenudeo. ¿Se ha reducido este problema? Bueno, es un tema muy interesante porque siempre hay que dar también o esclarecer la privación de la libertad desde la perspectiva del fuero común, que es la privación que se puede dar entre una persona y otra y no esté relacionada con el crimen organizado. Y otra es las privaciones ilegales de la libertad relacionadas con el crimen organizado, los levantones, y que en esencia pues bueno, estuvieron a la alza por muchos años, 2008, 2009 y 2010. Sí vemos una reducción, en alguna manera marginal, pero la vemos, en donde hay menos privaciones de la libertad en tema de delincuencia organizada o relacionada con, en este caso concreto, narcomenudeo, porque en su momento fueron muy enfocadas en cárteles, bandas rivales unas a otras. Ahora eventualmente se han presentado algunos casos y que obviamente por algunas circunstancias se hace la liberación y pues, solamente tenemos a veces el puro reporte. Por lo tanto, es un planteamiento que estamos revisando precisamente desde la perspectiva hasta qué punto intervenir en este tipo de temas cuando no tenemos una denuncia, cuando es un tema relacionado entre delincuentes, pero nos sirve como un registro y nos da información de también cómo está operando el narcomenudeo en Baja California. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Yo sé que la parte de crimen organizado, de narcotráfico, no corresponde a ustedes, pero siempre les generó y les toca a veces cuando se trata de secuestros, de privaciones, de homicidios, que son del foro común. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, son esquemas, son modos de operar. Recordemos que cuando los cárteles empiezan a inducirse o explorar en una industria, no solamente se quedaron con el trasiego de la droga, empezaron a secuestrar, a robar vehículos, inclusive cajeros. Y en el mismo sentido, de una manera completamente distinta, pero con la misma intención, a lo que voy es en el narcomenudeo se da este tema de privar de la libertad para mandar un mensaje en la colonia, en el barrio, y que tiene una connotación básicamente de amenaza, tiene una connotación de advertencia en términos de no entres a vender droga a este territorio, en términos, repito, en una escala muy inferior a como se hacía en el gran mercado de los cárteles mexicanos. ¿A ustedes les tocó pegar o trabajar estas áreas? Recientemente acaban de tener modificaciones en el personal del grupo de secuestros. ¿Por qué creen que estamos en una etapa donde podemos modificar la estrategia? Sin duda, yo creo que evidentemente lo más importante es estar muy pendientes y activos en cómo está evolucionando, como acabo de decir. Hoy tenemos un fenómeno de secuestro de migrantes, el secuestro express, extorsiones, y por lo tanto eso no quita o limita el hecho de que siga habiendo una inteligencia permanente y la coordinación activa en ese tema, pero sin embargo también la actividad que tenemos en los grupos de homicidios y secuestros nos hace un replanteamiento constante de cómo debe de ser la directriz
de la planeación interna en estas áreas.